Hello, how are you? Hoy vamos a trabajar con this singular, this plural. El this singular tiene que ir acompañado del verbo to be, is. Es cuando hablamos de uno solo. En este caso decimos this is an apple. Esto es una manzana. Cuando hablamos del this en plural, usamos el verbo to be, are. These are apples. Nos fijamos que cuando hablamos en singular tenemos el artículo a o an. A cuando la palabra que sigue comienza con consonante y an cuando la palabra que sigue comienza con vocal. Cuando hablamos de plural, ese artículo ya no aparece. El objeto va a llevar la terminación S cuando lo convertimos en plural. Tenemos distintas partes para formar el plural, distintos sufijos. En el caso de las reglas del plural, agregamos S a la mayoría de los sustantivos para formar el plural. Por ejemplo, dogs, se le agrega una S sola. Cuando tenemos sustantivos que terminan en CH, SH, S, X, O en Z, se le agrega la terminación ES. Por ejemplo, boxes. Si el sustantivo termina en Y, con una consonante antes de la Y, vamos a cambiar esa Y por una I latina y le agregamos la terminación ES. Por ejemplo, cherries. Si el sustantivo termina en F o en FE, le sacamos la F y le agregamos la terminación ES, B corta ES. Por ejemplo, leaves. Tenemos sustantivos que son irregulares. Quiere decir que cambian su forma. No le vamos a agregar ninguna de estas terminaciones. Child, children, woman, women, man, men, goose, geese, mouse, miss, foot, feet, tooth, teeth, cactus, cacti, person, people, ox, oxen. Esta lista ustedes se las tienen que estudiar porque no siguen ninguna de las reglas que tenemos aquí. Entonces repasamos. This is para el singular, these are para el plural. Eso determina cuando tenemos algo que está cerca. Las reglas del plural, a la mayoría de los sustantivos le agregamos la terminación S. A los sustantivos que terminan en CH, SH, S, X, O en Z se le agrega la terminación ES. Si el sustantivo termina en consonante más Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos la ES. Si el sustantivo termina en F o en FE, sacamos esa terminación y la cambiamos por B corta ES. Y luego tenemos la lista de los sustantivos irregulares que son los que cambian su forma.